Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Asiento Extra de hoy, miércoles 4 de junio del año 2025. Un servidor de ustedes, Paulo Ulloa, les saluda en esta tarde de miércoles. Y hoy estamos a las vísperas de un día muy importante, el día del medio ambiente, que se celebra tradicionalmente todos los 5 de junio. Una fecha en la que nos debe recordar que somos parte de un medio ambiente que muchas veces dejamos de lado en todo lo que hacemos. Y por eso hoy, y en medio de que nuestro país se enfrenta a grandes cuestionamientos por un posible retroceso en políticas ambientales, es urgente dar una mirada a quienes realmente han estado en el territorio impulsando todos los procesos de conservación, de participación ciudadana y de educación desde las bases. Nuestro país es tradicionalmente reconocido por su liderazgo ecológico, pero en este momento hay muchas tensiones que tienen que ver con la pérdida de cobertura forestal, los conflictos por el agua, los cuestionamientos a la institucionalidad ambiental y propuestas que en algunos casos denotan que todavía nos falta mucho camino. ¿Cuáles pueden ser las soluciones? ¿Cuáles pueden ser esas propuestas en las que nosotros podemos trabajar desde cero, desde la base, no con la política normal y común, en donde siempre se queda debiendo? Bajo este contexto, hoy vamos a conversar con don Olman Morales Soto. Él es experto en participación y gobernanza ambiental, exfuncionario del área de conservación La Amistad, que es el Parque Nacional que está entre Costa Rica y Panamá. Del lado del Caribe, ¿es así, don Olman? Del lado del Caribe, usted tenía que ver también el Chirripó, por ejemplo. En alguna medida. ¿En alguna medida? En alguna medida. Bueno, pero sobre todo, don Olman, él es educador ambiental con décadas de trabajo comunitario y es precisamente esa experiencia la que queremos explorar el día de hoy. Don Olman, primero que nada, gracias por acompañarnos en este Asiento Extra. Bueno, buenas tardes y a todos los que nos ven y a ustedes por esta oportunidad para hablar en vísperas al Día Mundial del Ambiente. La pregunta que hay que hacer primero es ¿qué constituye el ambiente? Entonces hay varios elementos que podríamos anotar. Estamos hablando del agua, la tierra, el aire y algunos otros elementos, bueno, la flora, la fauna y por supuesto nosotros los humanos. Muchos de estos elementos, digamos, cuando uno analiza y evalúa el estado actual, ¿verdad?, de la situación, en la mayoría, por no decir de todos, el balance es negativo. Hay conflictos, hay situaciones de sobreuso, ¿verdad? Y el análisis a veces nos puede llevar días si estuviéramos analizando cada uno de los elementos, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante, si somos o no parte del problema, es cuáles podrían ser algunas soluciones alternativas que podemos hacer en diferentes niveles, ¿verdad? Don Olman, basado en eso, basado en su experiencia, ¿cuál es el primer paso que Costa Rica tiene o se jacta, porque eso es lo que podemos decir, se jacta de que somos un país ecologista, un país verde con una cobertura forestal, que tenemos el 5% de la biodiversidad, que cuidamos el agua, que eso yo no me lo creo mucho. O sea, tenemos un montón de rajamos, por decirlo así, en muchas cosas con el medio ambiente, pero son reales para jactarnos de eso, o son parte de solo la parte de arriba de un gran universo que tiene muchas deficiencias por debajo, una base que no es sostenible.
Vaya, esa es una gran pregunta. Vea, analicemos lo que nos dejaron la gente antes que nosotros. ¿Ok? Antes se creía que el país estaba inhóspito, sin humanos, flora y fauna, pero cuando el país empezó a tomar las riendas, a industrializarse, a colonizar. Acuérdese que hubo un instituto que se llamaba Instituto Costarricense de Colonización. Correcto. El ITCO. Después pasó a Liga, después al INDER y así sucesivamente. O sea, desde la parte pública se hablaba de los baldíos nacionales, entonces repartía tierras, la gente de Desamparados se fue para la zona de Los Santos, otra gente se fue para otras zonas, de Cartago se fueron para el Caribe y para otras zonas. Entonces, como que el país estaba colonizándose, ¿verdad? Y el siglo pasado, porque ahora sí podemos hablar de siglos, el siglo pasado, en los años 70, ya estaba el Ministerio de Agricultura, un poco más organizada la sociedad y la administración pública. Entonces hubo una inquietud de salvaguardar algunos ecosistemas, para llamarlo así, algunos ambientes, algunos lugares excepcionales naturales. Entonces es ahí cuando entraron un grupo de personas y empezaron a establecer algunos lugares excepcionales que tenemos, ¿verdad? Los volcanes fueron lo primero que anteriormente se estaban protegiendo, no en su totalidad, pero sí empezaron a crearse parques nacionales, ¿verdad? Tortuguero, Manuel Antonio, Cahuita, la Reserva Absoluta de Cabo Blanco, por ejemplo. Entonces, ya muchos de estas llevan media teja de constitución, ¿verdad? De los años 70, ahora sí, más o menos. Y entonces se constituyó un servicio de parques nacionales en el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Y pues posteriormente se fue ampliando y se crearon otros servicios, como la Dirección General Forestal, la Dirección de Vida Silvestre, para atender temas mucho más puntuales, sensibles, ¿verdad? Y tratar de tener un uso racional de algunos recursos o comprender cómo manejar de la mejor manera estos recursos. Yo me acuerdo que yo ingresé a trabajar en la Dirección Forestal en una cuenca hidrográfica, ¿verdad? Y posteriormente pasé a un programa de reforestación y después cuando se hizo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, donde se conformaron los tres servicios, el Servicio de Parques Nacionales, el Servicio Forestal y el de Vida Silvestre, de una manera más integral, ¿verdad? Y unir esfuerzos, personal y recursos, y no vernos como islas, sino vernos como un grupo humano que estamos atendiendo la naturaleza, el ambiente. Entonces se hizo el sistema y yo, digamos, tuve la opción de dirigirme hacia el Caribe Sur, ¿verdad? Enfrentándome a parques nacionales como Cahuita, que tenía conflictos entre la comunidad y el pueblo, ¿verdad? Candoca, Manzanillo, que está ahora en el mapa de la gente, ¿verdad? Pero también está el Parque Internacional Amistad. Yo inicié de voluntario en la planificación, ¿verdad? En los años 80, ¿verdad? Y años después fui administrador de uno de los sectores, porque son 4 sectores. 2 en Costa Rica, 2 en Panamá, 2 en el Caribe y 2 en el Pacífico, ¿verdad? Entonces eran reuniones múltiples para atender, digamos, el PILA, ¿verdad? También el Caribe Sur tiene donde se concentra la mayor cantidad de población indígena, o sea, originarios de estas tierras, de Bibris y Cabécar, ¿verdad?
Entonces es otra mentalidad, otra manera de atender el ambiente y de hacer uso de los recursos naturales, flora, fauna, qué sé yo. Entonces, la situación viene de que se hace actores, cómo atender la situación, digamos, de los recursos, del uso de los recursos, ¿verdad? Y enfrentar los diferentes servicios, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia, uno atendía áreas protegidas con una mentalidad de visitantes, turistas, y al otro día podía atender temas de denuncias forestales, otro día de denuncias de uso digamos, de la suita, ¿verdad? De cacería de venados y de saínos, ¿verdad? Entonces, con una capacidad de poder enfrentarlo, ¿verdad? Ya ahora no hay capacidad. Ahora, hace un análisis que vi de la Asamblea Legislativa, que sí es una recopilación, a mí me llamó poderosamente la atención, de que del 20 al 24, del año 2020 al 24 más o menos, sí, 4 años, el SINAC, ¿verdad? El Sistema Nacional de Conservación, aumentó un poco el área a proteger. O sea, con la creación de algunos parques nacionales, yo no sé si la Cangreja, que queda de Piscal hacia adentro, y otras que no recuerdo en estos momentos, aumentó, ¿verdad? Yo tenía una lista de 25 parques y ahora hay un poquito más, y así, ¿verdad? Aumentó la demanda de servicios, ¿verdad? La gente cada día pide más ayuda, educación ambiental y otras que apoyemos, otros espacios, qué sé yo, limpieza de playas, el manejo de desechos sólidos y los vertidos líquidos, ¿verdad? Pero el presupuesto es cada vez menor. No crece de la misma. Acomodo, digamos, estatal del manejo de las finanzas, que entonces los fondos de parques nacionales que se utilizaban, habían varios fondos, yo no sé si pasaron a la cuenta única del Estado, y por lo tanto se aplica la regla fiscal. Entonces el presupuesto se redujo en un 40%. Eso es lo que a mí me dejó más impresionado. Hay que revisar esa información, ¿verdad? Pero aumenta la cantidad de área protegida, disminuye el personal, porque me acuerdo que en los años 80 duplicamos, triplicamos la población de profesionales en la dirección forestal en aquel entonces, y desde los años 70 el Servicio de Parques Nacionales ha tenido un incremento de personal, así, 2, 3 décadas, ¿verdad? Y obviamente esta gente se va pensionando, se fueron, y la reposición por reglas de control de la utilidad presupuestaria, regla fiscal, no se repone tan rápido como todos quisiéramos. O sea, se va uno y viene otro, no, se van 2, 3 y vienen uno. Entonces, el trabajo se empieza a recargar en los que quedan, ¿verdad? Entonces, los problemas se empiezan a agudizar porque parece como un fenómeno de nuestros tiempos, de la tecnología que tenemos hoy día, es que todas las personas ahora tienen un teléfono inteligente y todos tienen cámara, pueden filmar, entonces pueden denunciar. A ustedes les llega como medio de información, no solo en las páginas sociales, sino a ustedes los medios oficiales, les llega videos, audios, fotos de todo lo que pueda suceder allá, acá, en muchas partes que antes no era tan rápido como uno quisiera, ¿verdad?
Entonces, y ahí, digamos, comunicación por todo lado. O sea, salvo algunas zonas de Talamanca que yo tenía que desplazarme, qué sé yo, 1 hora para poder tomar señal, pero ahora ya hay señal en los lugares, digamos, que yo conocía. O sea, yo he estado en el límite entre Costa Rica y Panamá, en la parte más alta, en el Cerro Echandi, por ejemplo, y en otros cerros. Y entonces ahí, digamos, por esa altura uno medio puede conseguir señal, pero más abajo sí es un problema. Pero bueno, con esta situación yo siento que los compañeros que están trabajando en la institución tienen problemas. Inclusive hubo una noticia un día de estos que no hay una restricción presupuestal y prácticamente se hablaba de un cierre técnico, o sea, hacer lo mínimo, lo estrictamente mínimo, no lo legalmente establecido, o sea, las funciones que hay que hacer, sino hacer lo mínimo. Por eso, entonces usted considera, don Olman, de que se le ha ido quitando desde el punto de vista presupuestario, de gobierno, armas, presupuesto para poder enfrentar una zona que cada vez está más amenazada. Bueno, es que las diferentes administraciones que tienen sus diferentes visiones, ¿verdad? Porque cuando yo trabajé en los programas de reforestación, con incentivos, que lo administra el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO, nosotros promovíamos la siembra de madera, ¿verdad? Y entonces dependía del incentivo fiscal, o sea, ya dejó de ser deducción de impuestos a darle dinero, ¿verdad? Entonces, las cuotas de dinero no eran, año a año no eran iguales. Entonces, cuando uno habla del tema forestal, uno tiene que hablar de, bueno, sembrar, porque es un recurso renovable, sembrar la madera, ¿verdad? Pero también aprovecharla, si lo sembras puedes aprovecharlo, ¿verdad? Pero también se habla de integración bosque-industria, o de árboles con la industria, o sea, poner la industria cerca de donde están los árboles para que la madera llegue a los destinos, a los depósitos y a la población ya procesada, y que en los lugares donde se siembra la madera quede el mayor producto agregado, ¿verdad? Entonces, esa integración bosque-industria en algunas zonas no se puede establecer porque hay un vacío como de 5 años donde no hubo suficiente plata para sembrar madera, entonces una industria no puede quedarse de brazos cruzados. Y hay una conversión. O sea, si usted monta un aserradero de diámetros menores y bien eficiente y todo eso, llega un momento en que hay lapsos de 2 años en los cuales no hay la suficiente madera, entonces bajas la producción a un 20%. Tú no puedes tener una industria trabajando solo al 20%, porque si ya quieres ampliar el servicio, tenés que traer madera de distancias mayores. Entonces, es bastante complejo. Esto ambiental, de por sí es muy complejo, y mucha gente habla o por lo menos opina, pero técnicamente es complejo, ¿verdad? Tiene su complejidad, y por lo tanto las decisiones o las soluciones no son nada fáciles, no son tan rápidos de decir hago esto, hago lo otro, sino que hay una serie de elementos que entran en el manejo del recurso forestal. Eso solo en lo forestal, ¿verdad? Por eso. Vida silvestre es otro tema. Y así. Le pregunto entonces, hemos entrado en una situación en donde las decisiones las tomamos, o incluso se toman en San José, sin tomar en cuenta la realidad que viven quienes cuidan
quienes protegen, quienes están en el campo, o sea, están separados por completo de todo eso, viendo un punto, no sé, a veces parece que es más economicista, otras veces más de discurso ecológico sin fundamento. ¿Por dónde está el problema? Bueno, no, vamos a ver, cuando se hizo el sistema, a final de los 90, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, también vino algunos cambios legales. La ley que creó el SINAL es la Ley Orgánica del Ambiente. Entonces creó algunos instrumentos que hoy día, digamos, no sé, creo que esta administración, y yo no sé si la anterior, está cuestionando la utilidad de esos instrumentos. Entonces, a lo que me refiero es que habían consejos locales en torno a un área protegida con participación de fuerzas vivas, claramente organizadas, qué sé yo, asociación de desarrollo, centros agrícolas, sindicatos, fuerzas vivas, ¿verdad?, interesadas en la protección, o asociaciones específicas interesadas en la protección del área protegida o de algún recurso como el recurso forestal, por ejemplo. Entonces, habían consejos locales. A mí me tocó participar con Cahuita, por ejemplo, para que haya un entendimiento entre la comunidad y la administración, no que estemos separados, sino que podamos la comunidad entender por qué no se puede hacer todo lo que la gente quiere que hagamos en un parque, ¿verdad? Y por el otro lado, nosotros poder, digamos, justificar, porque hubo un momento en que había que justificar a nivel local las tomas de decisiones centrales, ¿verdad? También habían consejos regionales con participación de municipios, los consejos regionales del área de conservación. Había una estructura que era el Consejo Nacional Ambiental y el Consejo Regional de Área de Conservación. Y esos consejos regionales, son como 11 o 12, se reúnen en el Consejo Nacional, ¿verdad? Y el ministro es un miembro más, o su delegado. Entonces, en esta administración presentaron una propuesta de modificación de las estructuras de Estado, y dentro de eso iba el MINADE, precisamente para sustituir todas estas estructuras con el argumento, no sé, de que son órganos colegiados, no es una decisión unilateral de un director o de un ministro, sino que eran órganos colegiados. Entonces, eso es lo que se ha publicado en los medios, ¿verdad? Entonces, me cabe la pregunta, ¿ha funcionado esa centralización? No, es que esto es lo que están planteando. Ajá. Lo que están, o sea, no se ha había hecho. Desconcentrado. Había un principio de desconcentración y descentralización, ¿verdad? Son palabras muy complicadas, técnicas de la reestructuración de Estado, donde determinan que se desconcentran las decisiones o se concentran más bien en un ministro. No, era una desconcentración de decisiones y también de la ejecución presupuestal o del manejo de los recursos, etcétera. Entonces, pero hay procesos delegativos y hay procesos de concentración. Esos son elementos de política pública, y digamos, yo no sé mucho de eso. Es lo que yo te resumo, pero otras personas pueden hablar con mayor propiedad sobre estos planteamientos de política pública en materia ambiental. Lo que yo podría hablar es, digamos, de
de los avances o de los problemas y las alternativas de solución en el uso o abuso de los recursos, ¿verdad? El uso de instrumentos, por ejemplo, las valoraciones, los estudios técnicos que deben de sopesar en la toma de decisiones que se toman en el campo propiamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted me pregunta, en los cocodrilos. Esto es un interesante es un tema que se lo trae en muchas partes del país. Correcto. Entonces, hay gente que tal vez con datos o con evidencia, con información científica, pero también hay gente con mucha emoción, con mucho sentimiento proteccionista. Entonces, a veces uno no sabe, tienes que tratar de entender quién o en qué se está basando o cuál es la línea. Cuál es la línea, o sea, cuál es su emoción de defender un recurso o no y hasta dónde. Entonces, se habla de una sobrepoblación, no, lo que se habla es también el otro proceso, es que le hemos eliminado las áreas naturales y entonces los estamos acorralando en el río Tárcoles, ahí a la parte de Carara, ¿verdad? Porque todo lo demás está sembrado, hay ganadería y hay procesos de expulsión de estos animales, entonces se concentran y entonces el comportamiento animal, los machos pelean por territorio y como ya no tienen territorio, se dan conflictos de esos. Entonces, cuando uno va a las reuniones, uno oye diferentes argumentos, pero algunos son de defensa absoluta de que hay sobrepoblación y otros hablan de eliminación de animales y cosas que no, porque todavía no se entiende el problema. Y usted entendiendo el problema tiene la mitad de la solución del problema, pero mientras que no lo entienda, cualquier solución queda parcial. Nos estamos quedando mucho en la hablada, por decirlo así. Es que hay mucha, cuando se abrió a la participación, es como la Asamblea Legislativa, que tenés que tener tiempo para discutir. No son de acción inmediata. Alguna gente quiere de ejecutor inmediato, ya. Pero hay que comprender y ver las diferentes posturas. Y también si usted trae gente de las comunidades, tiene que tener chance de traducir los informes técnicos y las valoraciones técnicas a un lenguaje más sencillo. Y no es solo tarea de un educador ambiental, es el jefe, el ingeniero el que tiene que decirle a las personas, o el biólogo, el asunto de los cocodrilos, digamos, para decir algo, en Guanacaste, en Liberia, no sé, o en Carara, qué es el fenómeno, cuál es el comportamiento que se da, pero de una manera que lo pueda entender la Asociación de Desarrollo Local, la Asociación de Guías, que normalmente son gente local que tal vez su nivel de escolaridad no tuvo mucho, no es un biólogo graduado, sino que es gente con muchas ganas de participar, pero hay que explicar, es lo primero que yo digo, usted no puede llegar a decir, esta es la decisión, si antes no he preparado a la gente para que me entienda cuando está participando conmigo, que entienda cuáles son las posibilidades, cuál es el problema, cuál es el fenómeno, cuáles son las alternativas de solución y cuál es la mejor solución, la que tiene menos complicación, ¿verdad? Pero siempre hay gente que no participa, no existe, y cuando no participó viene y hace un escandalón. Y entonces nos crea ruido. O va solo por el lado económico. Porque ahí las personas tienen su agenda personal. Antes llamábamos agenda secreta. Es una agenda personal que no es la agenda, digamos, compartida.
¿verdad? Todas personas tienen su agenda, pero a veces cuando estamos en participación tenemos que poner las cartas sobre la mesa para saber cuál es el interés suyo, cuál es su, no solo el interés, sino cuál es su aporte, cuál es su intención. Entonces, es un juego de personas y hablando sobre la naturaleza, que no la comprendemos del todo. Don Olman, vamos a hacer una pausa. Estamos con don Olman Morales, experto en participación, gobernanza ambiental y educador ambiental. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Yo quisiera que habláramos de esos grandes retos y las posibles soluciones. Tenemos ya conflictos, usted marcaba uno por territorios, por los cocodrilos, pero tenemos agua, el problema del agua, el problema de la basura. Todos esos son conflictos que ya los tenemos enfrente y que pareciera que no hay como una clara discusión sobre el tema. Ya regresamos aquí a Asiento Extra. Asiento Extra por Extra Radio. Continuamos en esta edición de Asiento Extra de hoy, miércoles 4 de junio. Está con nosotros don Olman Morales Soto, experto en participación, gobernanza ambiental y educador ambiental. Hoy hemos querido tocar un poco para entender ese tema, que es lo que está pasando en nuestro país sobre la educación ambiental y sobre todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Dónde está el problema? Pero también queremos ver dónde está la solución. Don Olman, ya se están dando, y lo hemos estado viendo recientemente, y no es algo de 3, 4 años, no. Ya han venido presentándose problemas de conflictos por razones ambientales. Decíamos antes de ir a la pausa, tenemos conflictos por el agua, ya. Cuando a nosotros nos educaron, nos dijeron que el agua era un bien infinito, que no se iba a acabar nunca. Bueno, ya en ese aspecto ha cambiado un poco la perspectiva. Tenemos ya conflictos por tierras, por tierras que estaban protegidas y que de un momento a otro también se desprotegieron. Se llama así, cambiaron de uso. Cambiaron de uso del suelo, o sea, el cambio del uso del suelo. Eso es. Tenemos un gran conflicto que hace 25 años se vio venir y que se tiró la pelota para adelante, que era el manejo de los desechos, todo el asunto de los rellenos sanitarios, y ahora se quiere imponer una situación fuerte en donde no se puede hacer todo de la noche a la mañana. ¿Qué podemos hacer? ¿A qué nos podemos enfocar primero? Porque aquí hay que marcar prioridades. Bueno, vamos desglosándolo por partes. El agua. El agua nos decían que era infinito. No. Inacabable. Inacabable, no. Solo hay que recordar que estamos en un planeta y tenemos una cantidad de agua definida. De esa agua, no toda es potable. La mayoría está congelada y es agua salada de mar. ¿Okay? Todavía no tenemos la tecnología para pasarla a agua potable y menos para el consumo humano. La calidad y cantidad del agua es lo que tenemos que definir. La agua de consumo humano no es lo mismo la que se hace riego u otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos problemas, o por lo menos el agua tiene que ser captada, procesada, ¿verdad? Distribuida, administrada. Ajá. Y con una parte muy puntual, que es la parte más sensible de nuestra sociedad, el cobro de la factura del agua.
pero tenemos que pagar todo eso, ¿verdad? No es que ponemos un tubito de la naciente y nos llega a la casa. Eso en algunas fincas que ya no, ya muy poco. Entonces ahora son acueductos rurales, administrados por las asadas, acueductos y alcantarillados, qué sé yo. Entonces, la calidad no es igual en todas las regiones del país. Hay aguas más con carbonatos, hay aguas con ferrosas. Entonces hay que no solo quitarle las impurezas, sino que tratarlas, o sea, usar químicos que están aprobados y todo eso. Entonces, y después, por ejemplo, hay zonas en las cuales el agua sale gris. Nadie se va a tomar un vaso gris. No, todos queremos el agua cristalina, ¿okay? Así, todos queremos el agua así, sin color ni sabor y sin olor. Entonces, esto es un tratamiento. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba en zonas en las cuales abre el grifo y sale el agua blanca, y al rato se vuelve transparente. Bueno, y lo más terrible es que la gente desconoce todo esto, ¿verdad? No es que no es un punto de ignorancia, es desconocimiento. Entonces, me acuerdo en la zona de Limón con las cuencas del río Banano, Bananito y Estrella. Yo participé con esta gente. Se preguntaba, se hizo una encuesta a la gente de Limón, ¿de dónde viene el agua? Y la gente decía, del grifo, del tubo. No es que eran ignorantes, es que no sabían que el agua viene del río Banano, pero también del río Bananito. Entonces, es todo un sistema de captación que son aguas superficiales. Porque digamos aquí en el Valle Central utilizamos aguas subterráneas también, superficiales y subterráneas. Entonces, todas llevan un tratamiento diferente y después hay que clorarla, o sea, después hay que distribuirla. Hay problemas de tuberías viejas. Ahora hay tuberías más modernas, más eficientes, o sea, tú puedes perforar, hacer una subdivisión, una salida. Bueno, todas esas partes técnicas vienen a que, de acuerdo a algunas informaciones, hay una pérdida de agua, hay un desperdicio de agua, no solo a nivel de los hogares o de las industrias, podría ser, pero también de la tubería, ¿verdad? Hay desperdicio de agua. Entonces todo eso tiene que irse resolviendo para que el proceso de captación, procesamiento sea lo más eficiente y por lo tanto, pero que no lo perdamos en la distribución. No es que hay tomas ilegales, sino que hay pérdida. Después, yo había hecho un estudio para acueductos aquí en el área metropolitana y entonces nos llamaba la atención de que las aguas servidas, la gente llamaba aguas negras, no son negras, son aguas residuales y servidas, estaba junto a las tuberías de aguas potables. Entonces, porque esto es un país que tiene una sismicidad muy alegre, ¿verdad? Entonces es fácil una ruptura y es fácil contaminarse. Yo tengo en mente una vez que vine de Talamanca, aquí a San José un viernes, y me lavo las manos en la tubería de mi casa aquí, por Guadalupe, y lo primero que sentí fue resbalosa y me olía a canfín, que fueron contaminadas, una famosa contaminación que hubo en Coronado. Exactamente. Un estañón de aceite se cayó y pasó a drenajes artificiales y cayó a drenajes naturales y después llegó a la captación de agua. Entonces todo ese impacto se dio, ¿verdad? Lo frágil que es este sistema de manejo del agua, ¿verdad? Solo para hablar de eso. Ahora, soluciones. Por ejemplo,
hay soluciones a nivel personal y familiar. Hay un nivel comunal, hay soluciones regionales que se tienen que dar, depende, porque no puedes tratar todo por igual. Hay nacionales y hay internacionales, ¿ok? Entonces, a nivel personal, ¿qué puedes hacer? Familiar, arreglar todas las tuberías, que no hayan fugas, que no haya desperdicio de agua, porque la factura no la vas a cobrar, ¿verdad? Y después nos quejamos, pero que también hay que hacer conciencia, hacer un análisis de todo lo que tengo en la casa y de lo que me pasa. A nivel de los centros de trabajo también, garantizarnos de que no haya desperdicio de agua, que no haya sobreuso, porque las facturas también no perdonan, ¿verdad? Y entonces la empresa tiene muchos gastos y donde recortan es en personal, en salarios, o no quieren, ¿verdad? Situaciones que yo oigo en los diferentes organizaciones y sindicatos, ese tipo de reclamos o de la mala administración, ¿verdad? Y lo mismo que el consumo de electricidad, ¿verdad? Va en la misma línea, o sea, arreglar el sistema eléctrico que no provoque accidentes, que no provoque incendios, etcétera, porque la mayoría de los incendios son por una mala instalación, un mal manejo de la electricidad. Entonces, tenemos que ser conscientes y participar. A nivel, por ejemplo, en la comunidad de Moravia y en otras comunidades, hay una comisión hídrica, tanto a nivel municipal y un grupo de gente preocupada por el recurso hídrico, ¿verdad? Entonces, hay un esfuerzo de asociarse, de presionar al municipio para que el municipio, en conjunto con el municipio, las fuerzas vivas y el municipio, atraer a las autoridades de la institución que es Acueductos y Alcantarillados, ¿verdad? Para que las cosas se puedan manejar, pero hay faltante de agua. Y yo recibo a veces los WhatsApp y veo, falta tal día, a partir de ahora, cortan el agua y después llega el comunicado, ¿verdad? O sea, es tan frágil la situación que hay que preocuparnos en esto, ¿verdad? El MINAI tiene una comisión de aguas, hay una dirección de aguas, y así sucesivamente. La ley todavía no es fuerte. Estábamos utilizando la ley de los años 50. Pero entonces, don Holman, todavía no hemos caído en cuenta de que nuestras fuentes de agua, que deberían ser lo más preciado, lo que más se cuida, lo que debe estarse vigilando constantemente, no hemos caído en cuenta de que tiene que existir ese cuidado, ese resguardo de las fuentes de las fuentes de captación. Por ejemplo, todo el mundo sabe dónde cogen el agua y no debería ser, no quisiera decir secreto, pero sí resguardado de dónde se toma el agua para evitar, por ejemplo, contaminaciones como la que usted decía, que pasó aquí en la parte alta de la Trinidad de Moravia. En Coronado, sí. En Coronado. Las contaminaciones, recuerdo de un manto acuífero en la Aurora de Heredia. O sea, todo el mundo sabe dónde está. En la Francia de Siquirres y en Exacto. otro lugar por una piñera, y se contamina con agroquímicos, con aceites, con todo eso. Y a mí me tocaba ir a ver y se quedaba uno perplejo ver una aplicación de una agroindustria y ver en el río los peces muertos, panzas para arriba así muertos. Entonces no se pueden consumir porque están contaminados, están envenenados hubo que construir protocolos, un procedimiento para realmente tomar muestra de peces y agua y llevárselo a laboratorios. Es todo un procedimiento para determinar con qué químico fue el que se contaminó. La última contaminación, porque han habido dos en este sector, la última costó determinar cuál fue el químico que provocó la contaminación. Y eso que Acueductos tiene uno de los mejores laboratorios de química del agua,
Acueductos Zacatecas tiene un muy buen laboratorio y yo conozco más o menos algunas de las personas ahí que son laboratorios muy serios, muy profesionales, y costó identificar cuál fue el químico que contaminó, porque la gente presiona y la gente opina cosas diferentes. Por eso, pero nos ha faltado esa malicia en ese punto tan importante como es cuidar el lugar donde se toma el agua. Algunos son por desconocimiento, otros son, yo diría, lamentablemente por ignorancia, pero no voy a decir dónde, cuándo ni por qué para proteger a los inocentes, pero estando yo, fui a ver una denuncia, o sea, y llegué y me quedé pasmado de ver la toma. Y ahí iban a poner tubería y todo eso. La comunidad me llevó un líder, ¿verdad? Y veo para arriba, siembra y están echando agroquímicos y todo lo demás. Eso por filtración cae al agua y sale por ahí. Entonces, ya, y lamentablemente tomar nombres y tomar acta y hacer la denuncia correspondiente y pedirle a la Dirección de Aguas que valorara, que continuara con el proceso, porque ellos determinaban si al final esa toma de agua iba a poder funcionar o no. Entonces, son situaciones que uno dice, pero yo decía, pues estamos en el siglo XX, en el siglo XXI. Estamos todo el mundo tiene celulares, hasta tecnología y toda la información. Usted pregunta y le da información, pero estás contaminando. ¿Dónde está la creencia? ¿Dónde está el valor que nos inculcaron a nosotros? O sea, la gente parece que hace las cosas. Eso me nace para la siguiente pregunta y ya se nos está cortando el tiempo, sí. Wolfgang. De hablar de educación y cultura ambiental. Nos hemos concentrado en ciertas cosas en donde sí se ha mejorado: reciclaje, reutilización, pero como usted decía, no se cae en cuenta que, por ejemplo, estoy haciendo una fumigación con agroquímicos cerca de una toma de agua, y eso es lo que denota es falta de educación, falta de cuidado, de sentido común. Entonces, me nace ahí, ¿qué podemos hacer para variar la educación desde los niños, que son los que nos pueden ayudar ahora y ahora en adelante, y no concentrarlo solo en las 3 R's, ¿verdad? En reciclar, reutilizar y reutilizar? Tenemos que ir más allá de eso. Son varios campos, digamos, en los centros educativos, se puede, bueno, yo trabajé y coordiné mucho con la dirección regional y con los centros educativos, capacitando a docentes, dándoles herramientas, qué sé yo, de todo el manejo, digamos, del agua, de los desechos sólidos, los vertidos líquidos, todo esto. Pero también el problema está las personas ya mayorcitas, que la gente me decía, no, yo soy de escuela, yo ya pasé hace muchos años de la escuela y tal vez no fueron a la escuela completa, no sé, como dándome a entender de que como ya son mayores, adultos, ya no van a aprender nada nuevo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo todos los días aprendo algo nuevo. Me maravillo de cosas y también me aprendo algo que yo no sabía, y eso que yo pasé por universidades y interactué con el tecnológico, con la UNA, con la UCR, con la ERRI, con muchas escuelas tratando de crear espacios de cómo transmitir mensajes para que la gente pudiera hacer
prácticas amigables con el ambiente, las buenas prácticas ambientales que hay que hacer, ¿verdad? Pero la gente dice, no, ya no, como que cerró el capítulo de aprendizaje. No, todos los días aprendemos algo. Entonces, en los centros educativos ahí va, pero en las personas, en la comunidad, y ustedes tienen un medio de tratar de educar a la gente, decirle que hay alternativas, por más mayor. Vea, mi mamá tenía 80 años, casi 90 años, y ella estaba preocupada por separar los periódicos, porque ella recibía diferentes periódicos, entonces ella empaquetaba y todo eso, y llegaba un carretonero de un centro de reciclaje y se lo pesaban, a veces le daban algo, qué sé yo, pero mi mamá se preocupaba por eso. Y ya mi mamá tiene ya 15 años de muerta, más o menos. Entonces, imagínense, y ella acá, o sea, como personas mayores podemos cambiar, podemos aprender y cambiar, que eso es otra cosa. La gente cree, no, ya soy así, me moriré. No, uno puede cambiar para bien, aunque también para mal, pero esperamos que uno cambie para bien. Y con esta situación en la que vivimos, de que ya no hay tanto respaldo institucional o gubernamental, uno va a tener que tomar las riendas en la mano a nivel comunal, a nivel familiar. Esa era mi última pregunta, Norman. Ante esa situación que se está presentando en las altas esferas, ¿deben las comunidades organizarse y volver la vista atrás más allá del arreglo de las calles y construir salones comunales? ¿Debería existir una interacción comunal de resguardo al medio ambiente? Sí, claro, no hay que esperar que lo dejen sin agua para uno reaccionar, pero si a ese nivel llegamos, pues sí, yo me acuerdo que hicimos manifestaciones en carretera, en las calles, ahí en Moravia, hasta que ya se conformó una comisión hídrica y la gente está involucrada. Pues yo me acuerdo que yo estuve en la calle ahí haciendo tránsito lento, no parando el tránsito. Y hay un grupo de comunales, o sea, de personas preocupadas porque a veces les cortan el agua, o sea, en una semana, 3 días sin agua. Estamos en la parte urbana, es que está bien si estuviéramos en alguna otra zona, pero en la parte urbana aquí. Y me nace la siguiente pregunta. ¿Estará listo todo el aparato gubernamental para escuchar a estas comunidades? No sé, la verdad es que desconozco actualmente, pero digamos, a veces los diferentes ámbitos de la administración pública se apartan se pueden apartar de lo que la gente realmente quiere. Manifiesta, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que yo hacía esfuerzos, pero a veces no entendía bien qué es lo que querían, ¿verdad? Por esa situación de que era a veces muy emocional, a veces era muy técnico. Entonces, pero sí, si no ves el clamor de la gente, ya vas a seguir aislado, qué sé yo, tu servicio va a ser de dudosa calidad, y es cuando critican a funcionarios, empleados públicos, tanto de empresas privadas como la empresa pública. O sea, se reciben críticas, pero hay que atenderlas, hay que ver cómo se responden efectivamente. Pero a veces las limitaciones presupuestales, las posturas políticas, las respuestas no son lo más idóneo, ¿verdad? Norman, le agradezco mucho que nos haya acompañado acá en esta edición de Asiento Extra. Vamos a ver qué sucede y cómo logramos. Hay posibilidades, la gente tiene buena actitud, es capaz de hacer, ir más allá de simplemente quedarse encajonada en los problemas. Pero, o sea, uno puede ir y proponer.
Don Olman, gracias. Mucho Don gusto. Olman Morales Soto, educador ambiental. Muchísimas gracias. Hasta aquí esta edición de Asiento Extra. Gracias por habernos acompañado y los dejamos, por supuesto, el día de mañana con otra edición de Asiento Extra. Muy buenas tardes. Haciendo Extra por Extra Radio.